Un hermoso y lindo lunes. Muchas bendiciones. Hoy hay un tema sencillo, de 2 palabras, la oración. Esa oración que hoy en día para unos es muy significativa y para otros es de que hay cuando podamos. Bueno, todo depende en qué a veces estás, en qué necesidad y en realidad a quién crees. Hoy lunes vamos a ver esa oración que yo creo que fue una oración realmente muy entregada. No era fácil para ellos ese decreto que se había dado. Para ellos, para los hijos de Dios, era realmente incoherente el saber que estaban a punto de morir por algo que pues ni siquiera sabían ni conocían el por qué ese decreto. Para meditar y estudiar acerca de esta oración, pues nuevamente hoy lunes me acompaña mi amigo Alejandro aquí en este estudio. Alejandro, bienvenido nuevamente. Al contrario, gracias por la invitación nuevamente y esperemos que podamos durante esta semana cumplir aquí con el Señor, estando pues hablando acerca del capítulo 2 del libro de Daniel. Que Dios nos bendiga y Dios pueda enviar sus ángeles y nos puedan guardar a todos nuestros hogares y que nos puedan guiar en su espíritu en este día. Gracias, Alejandro. Si te parece bien, llevarnos en oración para entrar al estudio de esta lección. Claro, vamos a orar. una oración. Dios eterno que estás en los cielos, alabado y bendecido siempre sea tu nombre. Dios que revelas las cosas ocultas, Padre amado, revélanos a Cristo Jesús, que podamos nosotros conocerle de más cerca por medio de tu Espíritu Santo, que por medio de tu palabra, precisamente en el libro de Daniel, podamos nosotros indagar con más precisión acerca de cuál revelador son las profecías para nuestra vida en este tiempo que nos corresponde estar pronto al tiempo del fin. Pues Señor, te pedimos que en esta ocasión puedas infundir de tu Espíritu Santo a todos aquellos que se unen con nosotros al estudio de tu palabra y que puedas, Señor, por medio de ella edificar nuestras vidas, ser más semejantes a tu Hijo amado Cristo Jesús. Te lo pedimos y te lo agradecemos en su santo nombre. Amén. Amén. Bien, la oración. Yo estaba pensando y meditando, Alejandro, hay a veces que oramos, simplemente oramos porque pues queremos agradecer a Dios. Pero esta oración de este capítulo 2, del versículo 17 al 23, parece que podemos pensar que es una oración de angustia, una oración de una gran necesidad de que realmente Dios se revelara en ese instante, porque había una amenaza, en la cual pues ellos desconocían el porqué. Daniel no había ido al llamado de Nabucodonosor, él no había estado en ese momento cuando todos estos adivinos habían ido al palacio del rey. Ellos no sabían, Daniel no sabía. Él lo supo en el momento de que llegó Arioc, el capitán de la guardia, y le dijo, pues, yo para mí como que ya el capitán se conocía con Daniel, se conocía con cada uno de ellos, y no le era fácil ejecutar esa orden, pero había que cumplirla. Y entonces cuando llega Arioc, pues, ¿qué pasó? Le dice Daniel, como diciendo, ¿y por qué vienes por mí para matarme? Bueno, Arioc le da la explicación, pero Daniel pues le pide que le deje, que le permita, antes de que suceda eso, antes de que ejecute la orden, hablar con el rey para pedir un tiempo. Y saben, mis hermanos, a veces en las oraciones, cuando hay angustia, cuando hay desesperación, muchas veces
decíamos, queremos que Dios nos conteste en ese momento, que Dios nos diga realmente o nos solucione los problemas. Por eso es de que esta oración, hermanos, es una oración de entrega, de disposición, de estar a lo que Dios diga. Si Dios no contesta casi, Daniel dice, Señor, pues aquí estamos, o sea, damos la vida. Pero si hay un misterio que tú has dejado a este hombre en ese sueño, el único que puede decirnos qué fue lo que soñó, eres tú. Y si no quieres que esta orden se ejecute, oh Padre, esperamos en ti. O sea, era una oración realmente entregada y con un llamado, una súplica de que Dios contestara esa oración. Yo no voy a entrar en los medios de toda esta cita de la cual habla este capítulo 2 del 17 al 23, pero es interesante poder entender esa oración, porque se había declarado ya desde el versículo 1 al 16 del capítulo 2 de Daniel, esa orden, porque aún les dijo el rey, miren, si no me la declaran, los voy a matar, sus casas, todo, los voy a modulares, o sea, no van a tener perdón, pero hay una promesa, si me la declaran, les daré bienes. Ahí está Daniel 2:17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael, Azarías y sus compañeros. Y eso es lo que hacemos dentro de la iglesia. Hay una necesidad, llamas a toda la iglesia, a toda la hermandad. Hermanos, oremos. Se nos va a quitar la iglesia. Hermanos, oremos. Y muchas cosas que suceden. No quiero entretenerme en este tiempo. Más bien, quiero leerles aquí un poquito de lo que habla la lección. Miren, en el libro Mi Vida, página 20, dice, Daniel era un hombre de oración. O sea, realmente Daniel se entregaba a ello y Dios lo dotó de sabiduría y firmeza para resistir a todas las influencias que se confabulaban para arrastrarlo a la trampa de la intemperancia. Y ya lo vimos, o sea, desde el momento que llegaron, el rey dijo, van a comer esto. No, él oró a Dios y dijo, Señor, yo no quiero entrar en esto. Pero ahora no era la comida, ahora era un decreto de muerte. Por eso es de que la sierva del Señor termina diciendo, ya en su juventud era un campeón moral en la fuerza del Todopoderoso. Y realmente es así. En la oración hay fuerza, hay vigor. Por eso en Mensajes Selectos, en el tomo 2, en la página 363, en el folleto de Notas de Elena G. de White, en el último párrafo dice, todos deberían apoyarse en Dios en su desvalimiento y necesidad cotidianos. Deberían mantenerse humildes, vigilantes y en actitud de oración. La alabanza y el agradecimiento deberían expresarse en términos de gratitud y amor sincero a Dios. En la oración no es, Señor, quiero que se haga esto. Señor, pido que sea esto. No, Señor, lo que sea tu voluntad. Si he de padecer, que padezca. Si he de llevar tu nombre adelante, Señor, dame la oportunidad. Por eso, regresando al libro Mi Vida Hoy, en la página 20, dice el Señor, ahí donde estábamos hace un momento, pero en la partecita de arriba, dice, hablando de José, José oró y fue librado del pecado en medio de influencias que estaban destinadas a apartarlo de Dios. Cuando se vio tentado a alejarse de la senda de la pureza y la justicia, rechazó la sugestión con estas palabras, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José, un jovencito, como hoy muchos jóvenes, ¿verdad?, que fue tentado por la esposa de Potifar. O sea, acuéstate conmigo, mira, mi esposo no lo va a saber, yo aquí soy tu ama, haz lo que yo te diga. Pero José dijo, no, o sea, porque no es tanto la ofensa a tu esposo, sino la ofensa
a mi Dios al cual yo creo. Por eso, mis hermanos, va a ser interesante ver cómo es de que realmente la oración es necesaria en nuestra vida, y más hoy, en estos días, que estamos realmente a veces viendo todo lo que está pasando alrededor de este mundo. Alejandro. La oración es indispensable. Ya usted leía, como por ejemplo el libro de José, la vida de José, el profeta Daniel también. Y a veces las vemos como historias no para que nosotros las adaptemos como un modelo de vivir. Las vemos como, Daniel oraba 3 veces al día. O sea, no vemos lo que encierra en la profundidad de nosotros tener una conexión con Dios todos los días, en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando vienen las pruebas grandes, ahí se destaca otro tipo de oración que es más profunda, donde aclamamos, donde suplicamos, pero que sabemos y tenemos la confianza que Dios va a contestar la oración, como lo hizo con los hebreos y con Daniel. Llamó a Ananías, llamó a Misael, los trajo y dijo, hay una urgencia de ponernos. Hoy día hay cadenas de oraciones, pastor. Hoy día se llaman entre hermanos, se empieza a hacer una cadena de oración porque está una enfermedad grave, porque están pasando cierta situación tremenda, porque el trabajo. Hay tantas situaciones que nos ponen en un punto donde no tenemos más que es como que, y creo yo, pastor, que este tipo de oración de urgencia muchas de las veces es la que el pueblo de Dios hoy día más quiere destacar, porque ya hay una urgencia, digamos, ese tipo de oración ya de 911, de emergencia. Hay una alarma en mi vida, ya estoy en una situación donde el agua me está llegando hasta aquí, hasta la boca, que ya me está asfixiando este problema, esta situación. Entonces, ahí está la oración 911. Pero no, nosotros aquí, por medio de esta lección, vemos que Daniel ya tenía una consagración constante. La vamos a ocupar, pastor. Claro. Porque Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, nos refiere acerca de un decreto también, porque en el tiempo de Nabucodonosor hizo un decreto, mandó a asesinar a todos los sabios. Y vemos que en un futuro también, dice allí en su pantalla, va a haber un decreto que se le va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Ahí vemos un decreto también, pero no vamos a esperar a que venga ese decreto y que vamos a orar, vamos a hacer el otro, vamos a hacer... Porque hoy día, pastor, están sucediendo, por ejemplo, catástrofes en Australia con incendios. Están sucediendo terremotos en todas partes. Recientemente en el área de Puerto Rico, en esa isla, están devastando muchos lugares. Estamos viendo catástrofes de guerras y rumores de guerra, como capítulo 24 de Mateo nos dice, allá en el Medio Oriente, en Irán, en Irak, y ahora está algo. Y a veces nosotros es cuando ya vemos, digamos, que nos estamos hundiendo en el pantano, es que queremos, por ejemplo, nosotros no podemos decir, bueno, hay que orar para que esos incendios paren, hay que orar para que esto se detenga. Debemos entender que Dios tiene una agenda de eventos proféticos que van a acontecer, que son los juicios justos de Dios que viene a todo este mundo, y que nosotros lo que debemos hacer es ponernos en las manos de Dios, pero sí en oración, para que nuestra vida esté consagrada y podamos nosotros, como Daniel y como Misael y como sus compañeros, ser victoriosos ante ese decreto que viene, ante esas adversidades y conflictos que se nos van a aseverar en muchas de las ocasiones. Porque, un ejemplo, en los incendios que están sucediendo en todo el mundo, a veces al ver a la Escritura vemos que son alarmas que Dios está enviando a este mundo, son anuncios para que su pueblo venga a Él. Así Dios actúa de la misma forma como antes. Entonces está mandando anuncios, y entonces nosotros no podemos detener la agenda profética de Dios.
pero sí podemos consagrar nuestra vida para que nosotros estemos siempre en todo momento aptos para que Él nos revele su voluntad y que nos guíe. Vamos al libro de Salmos, capítulo 55. Allí nos dice la forma en que nosotros debemos estar orando. Capítulo 55, versículo 17 del libro de Salmos. Salmos 55, versículo 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. ¿Qué afirmación está dándonos el salmista allí? Que en todo momento que yo clame a Dios, Él va a oírme, va a oír el pedido, la súplica de mi corazón. Pero dice que de mañana a mediodía, de tarde, así como el modelo de oración que en su vida llevaba Daniel, sus compañeros, lo hacían. No solamente lo vinieron a hacer en el momento de la gran prueba, sino que previamente ya tenían una vida de consagración. Pero claro, hay momentos en que hay un tipo de oración que es más profunda, donde necesitamos una respuesta inmediata. Vayamos a Daniel y veamos ese tipo de oración. Daniel capítulo 2, versículo 17. Veamos allí en la primera parte de la oración. Daniel 2:17 dice: luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros. 18, para que pidiese misericordias de Dios sobre este misterio. Es decir, fueron a orar a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Versículo 19. Entonces el secreto les fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo al Dios del cielo. Allí vemos que fueron a orar, pero ya después de este versículo 19 dice que alabó el nombre de Dios. Porque hay otro tipo de oración, Pastor Víctor, que nosotros debemos fomentar en todo tiempo en nuestra vida cristiana, que es la oración de alabar a Dios, de bendecir a Dios. Es la que comúnmente se nos olvida. Viene el problema y ahí estamos en oración y pedimos a la congregación y pedimos a los hermanos, y es válido porque Dios nos escucha. Pero una vez que nosotros ya sobrepasamos esa situación, que Dios dio victoria o qué sé yo, que Él actuó en nuestro favor, ya después como que otra vez volvemos a una vida insípida que no tiene una profundidad, una conexión, estar en oración en todo momento. Una oración, si vemos otra vez Daniel 2:20, vamos a seguir leyendo, Daniel 2:20, veamos lo que él siguió orando a Dios. Daniel 2:20, ahí en la pantalla lo vamos a ver. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 21, sigue diciendo: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios. Y el 22, revela lo profundo, lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y en el 23 concluye diciendo esta oración, el 23, a ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias. Acción de gracias, una oración de dar gracias. Te alabo porque me has dado sabiduría y me has dado fuerza, y ahora me has revelado lo que te he pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Así es que, perdón, una oración por la urgencia que tenían de venir a ver que Dios les revelara esa situación, porque ya había un decreto que los iban a matar. Le revela, pero también él sigue alabando a Dios. Un segundo tipo de oración donde alaba, donde bendice a Dios, donde agradece por las misericordias, donde agradece por lo bueno que ha sido con ellos, y reconociendo, donde reconoce que de Dios es la fuerza, de Dios es el conocimiento, la sabiduría. Es decir, que en nosotros no hay nada. Siempre nosotros debemos en nuestra vida presentarnos, como dice el libro de Lamentaciones, todas las mañanas,
porque la misericordia de Dios dice que se renuevan todas las mañanas. Entonces presentarnos a Dios y reconocer que sin Él no somos nada y que por Él es que nosotros estamos de pie, por eso que nosotros tenemos un latir corazón, respiramos, y alabar a Dios y bendecir a Dios. Y eso de mañana, como dice, de mediodía, de tarde, en todo momento. Porque cuando vengan las grandes pruebas, Él nos va a hacer victoriosos. Hay algo interesante sobre el recorrido de esta historia que quiero ver, y ya el tiempo nos ganó, pero desde el momento del sueño, del pedido del rey, veo que como que este capitán llega a Daniel de día o por la mañana y le manifiesta la orden del rey. Ahora, Daniel en ese momento que recibe el permiso para que pueda tener ese tiempo y revelar, la Biblia nos dice que de noche Dios le revela el sueño. ¿Quién sabe qué horas serían de la noche? Pero lo interesante es desde que del momento que este capitán viene a Daniel, en ese momento Daniel invita a sus amigos. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor. ¿Qué es este misterio? Y me imagino ellos todo el día orando y hasta en la noche, hasta la vigilia en oraciones, es de que Dios se manifiesta. Y hay esos momentos cuando nosotros oramos. ¿Cuánto tiempo oramos? Es importante, hermanos, que las oraciones no las hagamos de carrerita. Hay necesidad, hay necesidad. Toda la humanidad hoy en día. Hoy, cadenas de oración. ¿Pero por qué? Porque están sucediendo sucesos que ya está dentro de la agenda de Dios. Más bien, deberíamos estar agradeciéndole a Dios porque esto está pasando y porque la venida de Cristo viene pronto. Entonces, hay que pedirle a Dios que nos libre de ser parte de esas personas que hoy en día, lastimosamente, y que muchos están muriendo sin conocer al Señor. Así es de que yo te invito, mi hermano, para que sigamos estudiando y ver qué es necesario orar, aunque no haya necesidad. Hay que orar aún cuando todo esté bien en nuestra vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Así sea.